Hola, yo soy Tony Santillán. Hoy te vengo a hablar de la aceptación de la realidad y su congruencia. Pero, ¿en base a qué? Esto lo vamos a basar en la ética y los valores. Bien, primero que nada, para definir qué es la aceptación de la realidad, hay que definir qué es la aceptación. Aceptación. La aceptación es cuando una persona decide aceptarse tal y como es, sin ataduras y sin fingir. La aceptación de uno mismo como es, psicológica y físicamente, es muy importante para el desarrollo emocional y psicológico, tanto en un ambiente social como en un ambiente interno. ¿Sí? Los seres humanos estamos regidos por lo que estamos acostumbrados a ver y a sentir en una sociedad, vaya. Pero bueno, como tal, el sentimiento de sentirse amado y respetado viene de adentro, no de lo que los demás puedan pensar. Pero de eso ya estaremos hablando más adelante. Las personas que practican este tipo de sentido, el tipo de quererse a sí mismo, de aceptarse, es como tal la base fundamental de la aceptación a un nivel ético, emocional y de valores. Pero ya lo explicaremos más adelante. Ahora, aquí puedes ver a una mujer que se está aceptando como tal, que se está rescatando. Es la sombra de una mujer y ella misma se está rescatando. ¿De qué se trata esto? De que cuando puedes verte al espejo, como a continuación estás viendo al hombre, puedes señalar tus defectos, expresarte y saber que eres. Saber que eres un ser que existe, aceptar como tal la realidad y saber que puedes ser mucho más de lo que ya eres. Ahora, a continuación vamos a definir lo que es la realidad. La realidad tiene muchas vertientes. La realidad es un conjunto, básicamente, de lo que existe. Y no quiero irme mucho por la tangente. Puedes decir que la realidad como tal, la física cuántica la define como algo que no existe. ¿Por qué? Porque la materia no existe. La materia como tal es movimiento, movimiento de calor y de energía en el espacio-tiempo, o lo que conocemos como espacio-tiempo. Entonces podemos decir que como tal, yo existo, tú existes, el computador que tienes enfrente de ti o tu celular existe, pero como todo está formado de materia y la materia como tal no existe, pues es todo un rollo mareador ahí, pero en realidad, en cuanto a valores, pues existimos. Existimos y bueno, lo contrario de existir como tal es todo lo que es ilustrativo, ficticio, aparente y meramente posible. Básicamente, eso es lo que nosotros comprendemos como realidad en un valor ético y bajo las percepciones de lo que son los valores y la ética en todos los conjuntos de sociedad que más adelante veremos a más detalle. Asimismo, podemos ver que la materia y la percepción son algo que necesitamos comprender para saber en sí cómo continuar existiendo. De esta manera podemos aceptar que somos, que existimos, porque si no, ¿qué es esto, no? Más que la realidad. La realidad nos ayuda en muchos sentidos. Hay para hacer análisis desde filosófico, científico, tecnológico, político y sociológico. La vida vista a través de tus ojos. ¿A qué me refiero con esto? Que únicamente vas a percibir como realidad lo que tú consideres que es una realidad. Todo aquello que tú no puedas entender o que no está escrito simplemente no existe. Algo que no hayas conocido no existe. Y hay quien argumenta, ok, yo no he ido a París, ¿cómo puedo saber que existe? Ok, tu percepción es que París existe a través de fotografías, videos, relatos, escritos de que como tal el lugar existe, aunque tú no lo conozcas. Es lo mismo con cualquier otro concepto que nosotros querramos expresar. Lo que no tiene una palabra para ser definido simplemente no existe. Las cosas no pueden existir si no tienen una definición. ¿Ok? Congruencia, vámonos con la congruencia. Bueno, aquí tienes un ejemplo de lo que te estaba hablando, de que, bueno, toda realidad y toda percepción es a través de tus ojos. Lo único que puede existir es lo que tú estás viendo a través de tus ojos, y a eso le llamamos cosmovisión, pero ya lo definiremos un poco más adelante. Ahí tienes otro ejemplo de lo que es la realidad. Si te fijas, de tu lado derecho, bueno, depende de cómo lo estés viendo, pero de tu lado derecho tienes a la persona que está diciendo que el número que está en el suelo
es un 9 porque desde el ángulo desde donde él lo está viendo, pues es un 9. La otra persona argumenta que es un 6 porque desde el ángulo desde donde él lo está viendo es un 6. Es lo mismo con la realidad. Tu realidad es distinta a la mía. La realidad de X persona es distinta a la de un grupo o una civilización diferente, porque ahí es donde entra la definición de cosmovisión. Nosotros únicamente podemos analizar las cosas a través de nuestra mirada o de nuestra percepción con los 5 sentidos o con los que tengas, pero no puedes definir una realidad como absoluta porque solo es tu percepción de la realidad. Ahora vamos a ver la congruencia para terminar de definir lo que es este título, vaya. La congruencia son ideales y palabras que sean acordes con lo que nosotros realizamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú no puedes decir que algo es amarillo si tu mente, si tú lo percibes con tus ojos y a través de tu mente como azul. Tú tienes que hacer una congruencia de lo que tú estás expresando, lo que tú estás predicando, con lo que tú estás percibiendo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podríamos definir un poco más a profundidad esto? Ok. Si yo, por poner un ejemplo, yo digo que para mí es correcto o lo más prudente que si tienes una mascota, tienes que darle de comer primero, tienes que garantizar que tenga servida su comida antes de tú sentarte a comer. ¿Qué sería incongruente? Que yo tengo a mi mascota olvidada con el agua sucia y sin la comida servida, y llega mi comida y yo me siento a comer sin pena alguna. Esa es una incongruencia, que mis actos no representen lo que yo estoy predicando o lo que yo estoy pensando, que ahí va otra parte que es el valor de la honestidad. La honestidad va de la mano siempre con la ética. ¿Por qué? Porque la ética puede hacerte entender que aunque los demás no te estén viendo, tú solo tienes que ser honesto contigo mismo, con tus ideales y con tus pensamientos, ¿ok? Hacer lo que dices, lo que predicas y que tus acciones tengan esa congruencia. Ahora aquí vas a ver una imagen que me encanta, personalmente me encanta. Es una persona que está, afinando su guitarra, pero la guitarra comprende del cerebro al corazón. Uno de mis escritores favoritos, el uruguayo Eduardo Galeano, fallecido, decía que él le gustaba que sus escritos tuvieran la esencia que él catalogaba como sentipensante, es decir, la unión entre el pensamiento y el sentimiento. Esto es algo muy, muy, muy bonito y que me gustaría hacer hincapié en ello porque tiene mucho que ver con la congruencia. A veces nos dejamos llevar más por lo que sentimos, por lo que creemos que está bien y que decimos, ay, es que esto me mueve, esto me late, X. Pero lo desconectamos de la razón, de nuestro pensamiento, de nuestra lógica. Y muchas veces es al revés. Podemos decir, bueno, es que esto es lo más lógico, esto es lo que a mí me enseñaron, esto es lo que tiene más congruencia, lo que es más factible de realizarse, y nos desconectamos un poquito del sentir, que básicamente pues es lo que mueve al ser humano. Entonces, Eduardo Galeano lo decía de esta manera, que sus escritos y sus acciones fueran sentipensantes, y creo que es parte de encontrar el equilibrio en la ética. El sentir y el pensar como dos fuerzas igualmente poderosas que chocan y que construyen un tú completo. Pero bueno, vámonos con la máscara. La máscara es meramente social. La máscara, pues todos la usamos, ¿no? Porque nos convertimos y nos adaptamos a lo que la sociedad en la que estés inmerso o la persona con la que te estás relacionando necesita saber de ti. Te pongo un ejemplo, espero hayas visto la película, pero bueno. Focus con Will Smith y Margot Robbie. Él es un maestro de lo que es la máscara. Él pone en sus acciones, en sus palabras y en todo lo que está representando una máscara que lo va a hacer aceptable a la persona que tiene enfrente. Es decir, te digo lo que tú quieres escuchar, acciono como tú quieres que accione y de esa manera tomo el control de ti para obtener lo que yo quiera de ti. Es básicamente uno de los funcionamientos más básicos, aunque no esté de acuerdo con él, de una sociedad. Es decir, generalmente nos pasa a todos, no actuamos de la misma manera frente a cierta persona que frente a cierta otra, o un grupo de personas que otros.
¿Por qué? Porque básicamente no nos conviene. En ocasiones tenemos que ser de una manera y de otra con diferentes tipos de personas porque de esa manera vamos a lograr una aceptación social. Y bueno, básicamente esto iría en contra de lo que es tu ética o la honestidad contigo mismo porque te estarías traicionando al pensar que puedes ser dos personas, que puedes ser uno en privado y otro frente a la persona de la que necesitas obtener algo. Ahora, analistas han observado durante muchos años que como tal el ser humano tiene máscaras, tiene capas, como una cebolla, como dice Burro de Shrek, que tiene capas, ¿no? Entonces, las capas externas son aquellas que nosotros superficialmente mostramos a la sociedad. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, como te mencionaba ahorita, yo voy a mostrarte la capa que tú necesitas ver para yo obtener algo de ti o para adaptarme a tu entorno. Y las capas internas son los secretos, lo íntimo, tu autenticidad, aquello que quizá nos pueda causar vergüenza o pena de que algo que tú sabes que es realidad pasó o que es parte de ti, pero no lo quieres aceptar porque sabes que en esa otra realidad de la otra persona no es bienvenido, no es aceptado y va a ser fácilmente criticado. Bueno, aquí tengo un ejemplo, ¿no? Es una chava que tiene como si tuvieran en un closet un montón de máscaras con sus diferentes actitudes, que son las diferentes máscaras que ella va a mostrar dependiendo del entorno o la situación en la que se encuentre. Comprensión empática. ¿Qué es la comprensión empática? Mi propia experiencia es la prueba de mi existencia y de mi realidad. ¿Qué quiere decir? Que ninguna idea, ni propia ni externa, son superiores a la experiencia. Únicamente lo que yo experimento es lo que existe. Lo que yo idealizo es parte de lo que no existe, que puede llegar a pasar o que pudo llegar a pasar. Ahí es donde entra un poquito el conflicto de si el futuro y el pasado existen o no. Pero la experiencia es lo único en lo que nos podemos basar. De ahí es donde viene tanta importancia del conocimiento científico empírico. ¿Por qué? Porque todo lo demás son teorías o suposiciones y únicamente lo que se experimenta se puede tomar como algo que existe, como algo que es real. Entonces, ni la Biblia, ni lo que diga Freud, ni lo que diga Dios, ni lo que me hayan relatado pueden ser más determinantes que mi experiencia. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque la espiritualidad es otro tema que me llevaría muchísimo más tiempo a explicar, pero básicamente es la esencia del ser humano. Entonces, todo lo que tenga que ver con fe y con religión está basado en subjetividad. Son ideas, son conceptos, no es la experiencia como tal. Entonces, únicamente puedes entender como comprensión empática todo aquello que está experimentado. Ahora bien, esto es muy, muy, muy importante. Vamos a pasar, bueno, ahí estuviste viendo una imagen de lo que es la conexión de un tú y un yo. La empatía cognitiva como parte de la aceptación positiva e incondicional está dividido en tres. Empatía cognitiva, emocional y simpatía. ¿Qué quiere decir esto? La empatía cognitiva es intentar ver las cosas como la otra persona piensa que son las cosas. Para esto necesitas conocer la opinión de la otra persona, que ojo, puede no ser la realidad. Puede ser una máscara que esa persona te esté mostrando por conveniencia, por vergüenza, por adaptación o por lo que tú gustes y mandes. Pero bueno, una vez que tienes esa imagen de la máscara de esa persona, puedes crearte una idea de cómo podría pensar esa persona ante X o Y circunstancia. De esa manera creas una empatía cognitiva respecto a lo que esa persona piensa. La empatía emocional es, como su nombre lo dice, basado en las emociones. Es decir, tú vas a tratar de ponerte en el lugar de la otra persona como un sentimiento. Como un sentimiento, ¿por qué? Porque el sentimiento, vaya, es lo más esencial de un ser humano y aunque es imposible literalmente sentir lo que la otra persona está sintiendo, vas a tratar con tus recuerdos, tu experiencia y tu realidad de tratar de ver la realidad del otro. Es decir, si yo no he experimentado la muerte de mi madre y tú sí, yo no puedo
decirte, entiendo lo que estás sintiendo porque simplemente no lo entiendo, no lo he experimentado. Entonces puedo tratar con la empatía cognitiva de, en base a lo que para mí significa el amor de madre y la pérdida de un ser querido, tratar de congeniar y decir, bueno, entiendo el cómo te puedes sentir, pero no puedo entender cómo te sientes porque no lo he sentido. Para finalizar, estas 3 definiciones, lo que es la simpatía. La simpatía básicamente, bueno, o casi siempre es una línea de arriba hacia abajo y trata de comprender el cómo puedes tratar de ponerte en el lugar de alguien menos, en una posición menos favorable a la tuya. Que en una sociedad puede ser simplemente alguien que no tiene dinero para comer, que no tiene una casa donde llegar, que no tiene una familia que lo ame. Entonces aquí es donde entra este rollo de ayudar al más necesitado, de quitar el hambre al hambriento y ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque tratas de empatizar con alguien que está padeciendo, con alguien que quizá tú no estás sintiendo ese sufrimiento, pero bueno, te imaginas que si carecieras de ese tipo de cosas, lo sentirías y tratas de ayudar. Bueno, la empatía y su relación con la realidad es básicamente esto. Es, bueno, tú tratas de enseñarte a ti mismo a través de los demás cómo es posible que tú puedas llegar a sentirte igual que los demás. Para mí personalmente esto tiene mucho que ver con la carencia de la sociedad que tenemos ahorita. Tenemos un mundo en el que no somos capaces de entender que la otra persona necesita algo. Y si de casualidad tuviéramos, la suerte de conseguir entender que esa persona necesita algo, nosotros no podríamos de ninguna manera ser la solución. ¿A qué quiero llegar con esto? La ética no es como tal una ciencia exacta, porque se puede determinar de muchas maneras por la subjetividad, pero sí tiene mucho que ver con el estudio psicológico, sociológico y de análisis psiquiátrico inclusive. ¿Por qué? Porque en cuanto más te vas conociendo tú, más puedes llegar a conocer a la otra persona, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí tengo unas imágenes. Esas son 2 personas. Son 2 personas que están recargadas, un cráneo junto al otro. Y supongo que a todos nos ha pasado, aunque no tengamos como tal el conocimiento de qué es lo que está pasando en ese momento. Pero a veces te conectas con una persona. Te conectas y simplemente, de una manera que quizá no puedes definir tan fácil, no podemos definir tan fácil, haces una conexión espiritual. Y básicamente no podría haber una empatía más real que la que tú puedes llegar a sentir en espíritu y en mente con otra persona. Puedes ser el mejor psicólogo, puedes ser el mejor analista y puedes decir, ok, yo tengo la idea de que a ti te pasa esto y esto y esto, porque en la etapa tal de la teoría de Freud te pasó esto, en base a que la realidad que tú me contaste es que, no sé, que perdiste a tus padres, etcétera, y puedo intentar imaginar que te sientes de tal manera. Pero de ninguna manera es exacto. A eso me refería con que la ética no es exacta. Es cuestión de percepción, es cuestión de análisis, sí, pero de mucho sentimiento. Ahora, esta es una imagen representativa de la cosmovisión. Al principio del video te platiqué que te iba a hablar un poquito de lo que es la cosmovisión. La cosmovisión es la manera en que un individuo puede ver el mundo. Ver el mundo a través de sus ojos, de sus oídos, de su boca, de su piel. ¿Sí? Entonces, no puedes definir una realidad como tal sin que intervenga tu cosmovisión. Aquí entran muchos factores. Un campesino no tiene la misma cosmovisión que un empresario, por ejemplo, por ponerte un ejemplo vago y tonto. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Siempre vamos a estar condenados
a ver el universo a través de nuestros ojos, únicamente de nuestra vida. Es imposible verlo de otra manera. Entonces, cuando tú tienes una percepción de la realidad, la única manera en que puedes cambiarla, es decir, aumentarla, hacerla más positiva y evolucionarla, es conociendo la realidad que los demás te quieran dar a conocer. Que repito, no es exacta.